transmitiendo, ¿sí?, generación en generación hasta de que se registró su historia. Y la sunna, o lo que es el hadith, es lo que clarifica al Corán. Aún así sean hadices que son narrados por una persona o por más personas, ¿sí?, llegan a ser en una cadena masiva. En dado caso que el hadith sea un hadith auténtico, se antepone ante un hadith, ¿sí?, que no es como tal, excepto el Corán, ¿sí? Todos los hadices se anteponen ante cualquier cosa, excepto el Corán, ¿no? Y se adjunta la explicación de la gente, de los sahaba. Pase. Si quieres, tome asiento. La tercera fuente es lo que encontramos en los libros de Sira o de historia, ¿sí? Si encontramos en los libros de historia algo que no contradiga a lo que es el Corán y a la Sunna, nos es permitido decirlo sin temor. Y más que nada lo que es por consenso de los sabios, de los eruditos. La historia sin duda tiene un grado más alto. La historia que se compiló de Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiene un grado más alto de la historia que compilaron los israelitas, los hijos de Israel. El mensajero sallallahu alaihi wasallam, el profeta sallallahu alaihi wasallam, permitió que nosotros habláramos sobre las noticias de los hijos de Israel, siempre y cuando estas no contradijeran a lo que es el Corán y la Sunna. Eso quiere decir, por ejemplo, de que aquellas cosas que están en la Biblia, por ejemplo, nosotros los musulmanes, aquellas cosas que son de acuerdo al Corán y a lo que es el Islam, las afirmamos. Las cosas que son en contra de lo que es el Islam, el Corán o la Sunna, las rechazamos. Aquellas cosas que no vienen detalladas en el Corán y en la Sunna, pero que no lo contradicen, nosotros no las afirmamos ni las desmentimos, ¿sí? Nosotros no decimos son ciertas ni tampoco decimos son mentiras. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba de esto? Es de que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: hablen de los hijos de Israel y no hay problema. Hadithu an Bani Israel wala haraj, ¿sí? Y ustedes hablen de las noticias de los hijos de Israel y no hay problema. Entonces nosotros no las certificamos ni las desmentimos y podemos hablar de ellas. Por eso, si nosotros podemos hablar de las historias de los hijos de Israel, pues mayormente, ¿sí?, o con mayor razón, podemos hablar de la historia de la gente que vivió con el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Y siempre y cuando no contradigan la aqida, la creencia, lo que es el Corán y lo que es la Sunna. El segundo principio, ¿sí?, que quede claro el anterior, ¿sí? El primer principio era de que la fuente, para aprender la historia son tres. La primera es el Corán, la segunda es la Sunna y la tercera son los libros, ¿sí?, que viene en la Sira, la historia. El segundo principio es que de la historia nos beneficiamos de distintas maneras. En la da'wa, que es la invitación, saber cómo se hace la invitación al Islam, en el aumento de fe, en el aumento de conocimiento. Y esta es la razón y es el principio para que nosotros, cada momento que estudiemos de la historia, le demos su rango correspondiente. Y le debemos de dar la importancia de vida a cada asunto. Algo que haya pasado con el profeta sallallahu alaihi wasallam o alguno de sus compañeros, el propósito de estudiar esto no es solamente que nosotros escuchemos una historia bonita y se acabó. El propósito de estudiar la historia para nosotros los musulmanes es sacar el beneficio de qué es lo que pasó con ese acontecimiento. Y algo que va ligado a este principio es que si nosotros encontramos en la historia
algo que va en contra de lo que dice, por ejemplo, un sabio, o lo que dicen los sabios del Islam, o algo que va en contra del monoteísmo, algo que va en contra del Corán, en contra de la Sunna, o en la Dawah, en el derecho, es necesario que ustedes lo clarifiquen. Nosotros como musulmanes, al estudiar la historia, puede ser de que nos llegue a pasar de que vemos algo y no lo entendemos y decimos, esto contradice lo que dice el Corán, o esto contradice lo que dice la Sunna, o lo que dicen los sheikhs ahora. Por eso es importantísimo que cada duda que uno tenga, pregunte, y no se quede en su corazón esa duda. Ese es un gran principio que debemos de tener siempre presentes. Es que encontramos algo que contradiga lo que es el Corán y la Sunna, debemos de preguntar y sacarnos esa duda, porque alhamdulillah, el Islam no viene con algo inválido. El Islam, Allah lo hace algo perfecto, ¿sí? Puede ser que a nosotros no nos parezca, nosotros no lo lleguemos a entender, pero Dios da la explicación a todo, y esto es la grandeza de lo que es el Islam. También se debe de ver desde el punto de la perspectiva de lo que es el fiqh, lo que es la jurisprudencia islámica, ¿sí? Buscando el conocimiento de ello, no solamente como una simple historia. Un ejemplo de ello es lo que pasó en Hudaybiyah, también lo vamos a ver después. El imam, uno de los grandes sabios del Islam, Ibn Qayyim, solamente este acontecimiento sacó beneficios que eran relacionados a la adoración, a los tratos con terceros, a asuntos del gobierno, asuntos del gobernante, y sacó tantos beneficios que a uno le sorprende realmente cuando uno lo estudia. Otro ejemplo es un hadith, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se acerca con un niño, que ese niño tenía un pajarito, el pajarito se le escapó, y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, ya Ibn Umar, ma fa'ala Nughayr. Le dijo a Ibn Umar, dijo, ¿qué es lo que hizo el pajarito? El imam Shafi'i, rahimahullah, de este hadith sacó más de 70 beneficios, solamente del pajarito que se le escapó al niño, ¿sí? Ahora imagínense cuántos beneficios uno puede sacar al estudiar toda la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Realmente yo estaba en cierta forma arrepentido por poner en todo lo que es el temario de que vamos a estudiar la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam en 6 clases o hasta en 4 clases, cuando por ejemplo en la Universidad de Medina estuvimos un año completo y no llegamos ni siquiera a un tercio o a la mitad de lo que es la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Y eso es por clases semanales, o no se llega a estudiar su historia en un año. Por lo tanto, lo que vamos a ver en estas clases es solamente pues algo muy pequeño, ¿sí? Que esperamos, si Dios quiere, que nos beneficie. El tercer principio para estudiar la historia islámica es saber que a la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam y de sus compañeros siempre fue una disputa entre el monoteísmo y el politeísmo, ¿sí? El principio de la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam es de que fue una disputa entre lo que es el monoteísmo y el politeísmo. El profeta sallallahu alaihi wasallam no vino aquí a este mundo para, como dicen algunos, asaltar caravanas, o para dirigir un país, o para dirigir un grupo, o algo parecido, ¿sí? Muchos dicen que la historia de los musulmanes, ese era el objetivo que ellos tenían, pero no, la historia del Islam, el objetivo principal era expandir el monoteísmo. Y este es el asunto más importante, y esto lo mencionan sabios como Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Muhammad Abdul Wahhab. Muestran que en la historia se presentaban siempre 2 grupos. El grupo, ¿sí? Que eran los que estaban con el profeta sallallahu alaihi wasallam, que ellos luchaban por expandir el monoteísmo y luchar contra el